Bienvenidos. Esto es Hablemos de Capacidades. Yo soy Silvia Martínez y hoy estamos con Álvaro Tomás García. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión. Y bueno, pues hoy nos va a estar contando Álvaro Tomás esto. Y nada, primero, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿Y qué se diferencia entre una cosa y otra? Adelante. Mm, Pues bueno, para establecer una diferenciación entre ansiedad y depresión, primero hay que conocer qué emociones provocan la ansiedad y la depresión. Mm, La ansiedad está más relacionada con el miedo, la depresión está más relacionada con la tristeza. Entonces, para explicar concretamente, si te parece, vamos diferenciando primero ansiedad y luego depresión, porque son dos temas muy amplios y hay que establecer una diferenciación por separado. Para empezar a profundizar en el tema de la ansiedad, tenemos que comprender qué es el miedo y tenemos que comprender qué es el estrés. ujú. Porque la ansiedad como tal, sin llegar a ser trastorno, porque la ansiedad como tal no tiene por qué desencadenar en un trastorno. Puede ser un síntoma, una serie de síntomas que se desarrollan durante un tiempo, pero para que se desencadene un trastorno tiene que darse durante un tiempo prolongado, que ahora lo explicaré. ¿Qué es el miedo? ¿Vale? El miedo es una respuesta adaptativa ante lo que la persona puede considerar un peligro para su integridad física. ¿Vale? El miedo es algo primigenio, es algo que tienen todos los mamíferos, ¿no? Todos Mm, los animales, cualquier perro, cualquier gato tiene miedo, ¿no? Es algo primario. Y luego el estrés, por otra parte. El estrés es una respuesta de activación ante la puesta en marcha de una serie de mecanismos necesarios para hacer frente a un desafío o a una exigencia al que se vaya a enfrentar la propia persona, ¿no? Y se produce mm, un aumento de la activación y un aumento del interés. Es decir, son una serie de mecanismos por los que la persona se activa, ¿vale? El miedo no es problemático en sí. El mm. estrés tampoco es problemático en sí. Ahora, el estrés, cuando se lleva a cabo de manera prolongada en el tiempo, pueden aparecer una serie de síntomas de cansancio corporal, de fatiga cognitiva, de deterioro del rendimiento o de pérdida de interés, ¿no? Y eso puede llevar consigo lo que se conocen, que para este concepto ya tendríamos incluso otro vídeo, porque se da mucho en muchas psicopatologías, que son las somatizaciones. Las somatizaciones son, digamos, síntomas a nivel físico por determinado problema a nivel psicológico, ¿no? En este caso, al ser estrés, pues digamos que por la represión emocional o por el constante cansancio cognitivo al que se somete la persona, pues suelen aparecer una serie de síntomas como son problemas gastrointestinales, pérdida del apetito, problemas del sueño, pérdida del cabello, descamación de la piel, en fin, problemas musculares, esa gente que dice que se le carga toda esta zona, ¿no? Eso muchas veces suele ser provocado por una situación de estrés prolongado. Mm. Entonces, cuando juntamos miedo y una situación de estrés prolongado, como resultado tenemos ansiedad, ¿vale? La ansiedad, o lo que se puede conocer como un episodio ansioso o como un ataque de ansiedad, ¿no? Si lo interpretamos como algo puntual, ¿vale? Es una respuesta de la persona ante la exposición a un elemento que le provoca miedo y que le ha ido ocasionando durante un tiempo un estrés prolongado, ¿vale? Es decir, la persona se ha ido exponiendo a eso, esto que es a lo que se ha ido exponiendo, que ha sido un disparador de ansiedad, le ha provocado miedo y ese miedo en el tiempo le ha provocado un estrés. Hay miedos diversos, hay miedo al abandono, hay miedo a la soledad, hay miedo al rechazo, hay miedo al propio sufrimiento, al dolor, y también hay síntomas diversos de ansiedad. Yo no sé si has padecido tú alguna vez, en algún momento, ansiedad, Así. Sí, pues sí. hay síntomas de ansiedad como pues, son muy conocidos, ¿no? La falta de aire, las taquicardias, la gente que le suda las manos también, que se le A mí pone me la pasa que visión tengo un ti en el ojo. Me empieza ayer el ti en el ojo y madre mía. suelen ser síntomas
Mm, de ansiedad. En el estrés prolongado, que no lo he dicho antes, también si se lleva durante mucho tiempo este estrés, lo que puede provocar es un desequilibrio de lo que se conoce como la homeostasis corporal, es decir, mm, el equilibrio del cuerpo, los indicadores del cuerpo, ¿no? Se desestabiliza la tensión, el colesterol, incluso la diabetes se puede desestabilizar, ¿no? Entonces, ansiedad es igual a miedo y estrés prolongado. Luego, esto nos puede llevar, ya todavía no hemos entrado en depresión, para que te des cuenta ya, ya, de lo amplio que es el tema de la ansiedad, ¿no? Hemos visto el miedo, hemos visto el estrés prolongado, hemos visto la ansiedad y ahora nos podemos ir incluso a trastornos relacionados con la ansiedad, ¿vale? Tenemos el trastorno generalizado, el trastorno de ansiedad generalizada que se conoce, tenemos el trastorno de pánico, tenemos la agorafobia, tenemos algunas fobias específicas, es decir, tenemos el mutismo selectivo, hay muchos trastornos que están relacionados con la ansiedad. Pero como todo esto, seguramente la gente que nos vaya a ver le suenan de algo, vamos a dar unas pinceladas para que la gente se pueda enterar un poco de qué va esto, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, digamos que las personas se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mucha frecuencia en el tiempo, ¿no? Incluso cuando hay poca o ninguna razón por la que se tendrían que preocupar. E involucra una sensación persistente de ansiedad que interviene en la mayoría de los ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Esto es lo que se conoce comúnmente como el miedo al miedo. Hay muchas personas que el simple hecho de pensar que van a padecer ansiedad les provoca ansiedad, ¿no? Es el anticiparse, ¿no? El posicionarse a que voy a sufrir un malestar, ¿no? Para que se diagnostique un trastorno de ansiedad generalizada suelen ser necesarios aproximadamente unos 6 meses, ¿no? Es decir, se tienen que estar desarrollando durante 6 meses de forma incontinuada de forma continuada, perdón, esos síntomas. Luego también tenemos el trastorno de pánico. Esto es mm, lo que se conoce como cuando te dan un ataque de pánico, que no es lo mismo que un ataque de ansiedad, ¿no? Un ataque de ansiedad va muy relacionado con estos síntomas que hemos dicho, ¿no? Un ataque de pánico es la sensación de pérdida de control. O sea, te da la sensación de que no tienes control sobre ti mismo o sobre ti misma y que puedes acabar haciendo cualquier cosa, ¿no? Y todo esto provocado también por una sensación de miedo, ¿no? Es decir, eso causa ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror, ¿no? Y realmente no hay ningún peligro mm, aparente. Pasa como con la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado. Con la ansiedad sí puede haber un disparador de ansiedad, pero a veces cuando se lleva a cabo, cuando se desarrolla un trastorno de ansiedad generalizada o un ataque de pánico, no tendría por qué haber un disparador mm. como tal, ¿no? A veces es la propia sensación de miedo la que desencadena el trastorno, ¿no? Y esto va muy relacionado a la sensación de perder el control. Y luego la agorafobia, que también es muy conocida, es Ujú. este miedo a los espacios abiertos, que a veces va muy ligada al trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, de hecho hay un criterio, una etiqueta diagnóstica que es trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia. Es decir, se padecen todos los síntomas propios del trastorno de ansiedad generalizada y aparte se desencadena agorafobia, que es este miedo a los espacios abiertos o a encontrarte en un sitio en el que tú necesites pedir ayuda y no puedas tenerla, ¿no? Ujú. Esto se da mucho en los espacios abiertos, se da mucho en las multitudes, le pasa mucho a gente que, pues bueno, tiene que salir o se pone a hacer senderismo o hacer alguna escapada en el medio natural y en ese medio piensa que si le pasa cualquier cosa no va a poder ser socorrida. Esto lo que conlleva en casos ya crónicos, pues son personas que no salen de casa, tienen miedo a exponerse Al al exterior. virus. Y para esto también hacen falta 6 meses de síntomas continuados para que se establezca Y una cosa, un... si tú de vez en cuando tienes un poco de ansiedad o sea, no siempre, o sea, algún día, de vez en cuando, eso, porque yo creo que todo el mundo, no todo el mundo, pero alguna vez alguien ha experimentado el tema de la ansiedad en plan de
de repente un día me da ansiedad por algo, pero ya al día siguiente todo bien. ¿Eso puede pasar o es algo que creemos que pasa, pero... Sí, sí. Lo que pasa es que, como te digo, no hay que confundirlo con el estrés. Mm, claro, es El que ese estrés, es el tema. el estrés es el inicio y el estrés es necesario, porque como hemos dicho antes, el estrés es una reacción que tiene la propia persona para movilizarse, para actuar, ¿vale? Pero si eso se prolonga durante mucho tiempo, puede ocasionar una serie de síntomas y desencadenar ansiedad. Es Mm, decir, lo que hay que estar es muy pendiente a qué me está provocando a mí ese estrés. vale, vale. Hay que dosificar pues, las veces que yo me exponga a esa situación. Ujú, vale, vale, vale. Solo era eso para ver, porque yo, por ejemplo, a mí de vez en cuando pues me da ansiedad, pero pasa, o sea, me da ansiedad por algo en específico en ese momento y ya al día siguiente o a los 2 días ya todo mejor, lo que te decía del ti. Me da el ti ese del ojo y luego intento relajarme y decir, pues mira, así que tampoco lo que me está pasando tampoco es algo tanto para estar así, ¿no? Y me relajo y todo bien, ¿sabes? Y eso me pasa a mí, pero también le pasa a bastante gente que lo sé. Así que bueno, pues Claro, sí. la ansiedad, lo que pasa es que al principio cuando uno empieza a padecer ansiedad, esto que te voy a decir es difícil concebirlo. Pero con un tratamiento adecuado, Mm, la ansiedad llega un momento en el que hay que concebirla como una amiga. Es decir, la ansiedad te está dando información. sí, La como ansiedad te para... está diciendo, claro, la ansiedad te está diciendo, hay algo a lo que tú te expones que le tienes miedo. mm, Tienes dos opciones, o lo sigues evitando o lo enfrentas. o lo enfrentas, sufres un poquito de ansiedad porque cuando lo enfrentes lo vas a pasar mal. Esto es lo que se conoce, que lo veremos después en el tratamiento, como la desensibilización sistemática, una exposición de forma sistemática y paulatina que hace que yo cada vez tenga menos ansiedad. Entonces me hace responsabilizarme de mi propio miedo. Mm, Si yo le tengo miedo a la ansiedad, pues voy a evitar muchas cosas que me provocan ansiedad. Y a veces son cosas que puedo evitar y a veces son cosas que no puedo evitar. Lo que vamos a explicar ahora, el tema de las fobias específicas, que está muy relacionado con la ansiedad también, y a veces muy relacionado con los episodios de pánico, ¿no? Esa gente que le tiene esa fobia a las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Esa fobia a las arañas o esa fobia a volar. Claro, son cosas que en cierta manera se pueden evitar. Yo no me tengo por qué exponer a volar si no quiero volar. Voy en tren, me voy en autobús, me voy en barco, ¿no? mm, Pero hay otras cosas que no se pueden evitar. Es decir, si yo tengo ansiedad a ir al trabajo, ya. eh, tengo que ¿Cómo comes? no enfrentar eso, o me cambio de trabajo o, o enfrento esa situación y veo cómo puedo gestionar eso, ¿no? Está muy relacionado también, que después lo veremos, el entrenamiento de habilidades sociales. Mm, vale. De la asertividad, el comunicarme de forma asertiva, el no ser pasivo y todo esto. Ujú, vale, ¿Vale? perfecto, pues vamos, adelante. Bueno, con el tema de la ansiedad ya Hemos lo hemos hablado. explicado, ¿vale? Lo hemos explicado, hemos ido desde el miedo hasta cuando se considera un Sí. trastorno. Ahora nos vamos a pasar al tema de la depresión. La Ujú, depresión, hay mucha gente que cuando pasa un episodio de tristeza, sí. episodio 2, 3 días, que está mal, que están de bajón, suelen decir, ¿no? Mm. Es que estoy depresivo, estoy depre. Ya, es algo que lo estamos utilizando una etiqueta que es un poco... que Eso deberíamos no de es quitarla un poco. ¿vale? De hecho, lo vamos a ver ahora. Para que se haga un diagnóstico de depresión, hacen falta, en el otro hacían falta 6 meses. Sí que es cierto que en este con 2 semanas ya se puede diagnosticar lo que se conoce como trastorno depresivo mayor. Ujú, Pero todos tenemos épocas, todos tenemos momentos en los que pues, estamos un poquito más tristes o estamos un poquito más alicaídos, y eso es normal, eso es hasta sano. El sí. problema es cuando eso se significa. Y si solo tenemos, como dice eh, los manuales diagnósticos, más de 2 semanas, pues entonces ya tenemos que realizar una intervención porque eso lo que nos indica es que no estamos haciendo una buena gestión de la situación, ni de las propias emociones, ni de los esquemas de pensamiento que estamos teniendo para resolver esa situación. Ujú, Entonces, el trastorno depresivo mayor, evidentemente, es un trastorno mental que está caracterizado por un bajo estado del ánimo, de hecho forma parte de los trastornos del estado del ánimo,
con sentimientos de tristeza, de desesperanza. Por eso hay, ya lo hilamos con este vídeo que hicimos la última vez, ¿no? Sí. Hay tantas tentativas de suicidio cuando se padece un trastorno depresivo mayor, porque hay un profundo sentimiento de desesperanza, de que nada va a cambiar, de que nada va a mejorar, de que nada va a ser como era antes, ¿no? También esto Mm. se da mucho, ¿no? Y se producen alteraciones también a nivel de comportamiento. Se producen también distorsiones a nivel mental, se conocen como distorsiones cognitivas. Y se disminuye el grado de actividad. Son personas que se encierran mucho en casa, son personas que realizan poco ejercicio, que a veces se dejan el trabajo, se cogen la baja. Es un problema que está muy relacionado con la motivación, con el interés y con la falta de actividad a nivel conductual, ¿no? En fin, es una pérdida de interés, de las capacidades que la persona tiene para desenvolverse en su día a día, una disminución de la vitalidad, y se dan mucho también sentimientos de culpa, de irritabilidad, pesimismo ante el futuro, lo que hemos dicho, ideas de muerte o de suicidio, pérdida de confianza en uno mismo, lo que se conoce como el concepto de autoconfianza, ¿no? El cuánto yo confío en mis propias capacidades, el cuánto yo confío en mi propia valía, Mm. confianza también en los demás, disminución de la concentración, de la atención, problemas cognitivos, problemas de memoria, problemas de la higiene del sueño, de la alimentación, en fin. Ya. El trastorno Ya es una depresivo enfermedad mayor más fuerte, ¿no? mina toda, toda la actividad de la persona. Mina a Ujú. nivel cognitivo, mina a nivel emocional, mina a nivel de pensamiento, porque hay Mm. muchas diferencias de pensamiento, y evidentemente a nivel social, porque son personas que Que no o son bien se aíslan o cuando se exponen, pues suelen tener un estilo de comunicación un tanto más victimista, ¿no? Y más estando en la queja, entonces las relaciones sociales se resienten mucho. Aparte de la depresión mayor, porque no hay que confundirlo también, lo hablábamos en el vídeo de los procesos de duelo, hay personas que pasan por los procesos de duelo y dentro de los propios procesos de duelo hay una fase que es la fase de tristeza o depresión, ¿no? Mm, Yo estoy más de acuerdo en llamarla fase de depresión porque suele durar más de 2 semanas esta fase, normalmente, ¿no? Eso es lo que se conoce como depresión reactiva. Es decir, yo me enfrento a una situación que yo considero adversa en mi vida, eh, que no me he podido adaptar todo lo que me hubiera tenido que adaptar a esa situación, no he tenido los recursos para adaptarme a eso, y entro en un proceso depresivo. Cuando se Mm. produce una pérdida de trabajo, cuando se produce un fallecimiento, cuando se produce una ruptura, muy ligado al duelo, ¿vale? Por lo que ve. Y luego también tenemos lo que se conoce como distimia. No sé si lo ha oído alguna vez. Ni idea. La distimia es una depresión crónica. Estas personas que están años en depresión, Ujú. de hecho la distimia tiene que estar con los síntomas depresivos al menos 2 años. Cuando están más de 2 años con los procesos, con los síntomas depresivos, se puede considerar una distimia. Ahora mismo se conoce como depresión persistente, trastorno depresivo mayor persistente, entonces se conocía como una depresión neurótica, ¿no? Mm. Digamos que el término de neuroticismo cada vez está más descartado, pero bueno, Mm. es así, para que entendamos una depresión muy, muy prolongada, ¿vale? Eh, y bueno, yo creo que con esto podríamos Sí, entender sí. muy bien la Yo creo que diferenciación entre ansiedad y sí. depresión. Está todo muy claro. Y bueno, como algunas preguntas de las que te mandé ya incluso me nos las has dicho así. Por ejemplo, voy a mirar un poco así lo que te mandé. Te mandé que diferencia cómo se produce la depresión, ya lo hemos hablado, cómo se diagnostica, pues bueno, dino, cómo se diagnostica, pues En contigo. base a los síntomas, en base a los síntomas que vaya teniendo la persona, evidentemente hay que hacer un proceso de evaluación. Mm. Hay que tener en cuenta que bueno, para que la gente lo tenga claro, el diagnóstico lo tiene que hacer un psicólogo clínico o un psiquiatra, Ujú. ¿vale? Sí que es cierto que se le está dando cierta potestad también a los médicos de atención primaria, pero el especialista es el psiquiatra o
el psicólogo clínico, que es el que se ha sacado la formación. De mm, hecho, los psicólogos sanitarios, hay una cierta lucha, ¿no? Pero a día de hoy todavía no estamos habilitados para hacer un diagnóstico. Trabajamos con el síntoma, trabajamos con la promoción de la salud, mm, pero no establecemos una determinación diagnóstica. Pero bueno, para que me entiendas, la determinación diagnóstica se hace a raíz de una evaluación. En la evaluación se hace una entrevista clínica, es decir, cuando viene la persona, pues se hace una entrevista pues, en la que se hace un análisis funcional sobre el desarrollo de su vida y de la problemática que presenta. ujú, Cuando una vez que se le ha hecho la entrevista, se le pasan una serie de cuestionarios que dependiendo de la patología, pues eran unos cuestionarios otros, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, pues se le pasa el BDI, que es el inventario de depresión de Beck, se le pasan síntomas, el sistema de creencias, un cuestionario sobre el sistema de creencias, se le pasa el inventario de ideación suicida por la tendencia suicida que tiene y porque hay que saber en qué parámetro y en qué nivel de riesgo de suicidio se puede encontrar la persona. Se pasa también el PSWQ, que es un cuestionario sobre nivel de preocupaciones. En fin, se hace, digamos, un barrido sobre no, los diferentes síntomas que se presentan en la depresión. Y en la ansiedad, pues muy parecido, ¿no? Se evalúan diferentes síntomas. Se pasa el BAI, que es el inventario de ansiedad de Beck. Esos son los que yo paso. mm, Se pasan otros muchos, porque inventarios de ansiedad e inventarios de depresión hay muchísimos. Yo paso concretamente los de Beck. También se suele pasar en la ansiedad un cuestionario de obsesiones y compulsiones, si es que se dan, eh, o si hay fobias específicas, pues algún cuestionario de fobias específicas. Y evidentemente también durante el proceso terapéutico los cuestionarios es conveniente pasarlos antes de la intervención, a nivel pretest, que se llama, para ver cómo ha empezado la persona el proceso terapéutico y como mínimo al final del tratamiento, mm, para que se evidencie a nivel, digamos, cuantificable los resultados del proceso terapéutico, ¿no? Que se pueda validar. Y sí que es cierto también que durante el proceso terapéutico viene bien también pasar lo que se conocen como autoinforme o autorregistro. Estos mm, autorregistros son autorregistros de conducta en los que se evalúan determinadas situaciones que provocan malestar a la persona. En el caso de la ansiedad, se le dice a la persona que registre todos los episodios de ansiedad que tenga, se le da cita una vez a la semana, pues durante la última semana. Y si tiene depresión, pues se le dice, en los momentos en los que tú mayor sentimiento de desesperanza, mayor sentimiento de tristeza tengas, cuando peor te hayas encontrado, registra ese episodio. Entonces, lo que eso hace es darle a la persona una fuente de información brutal, porque le mm, dicen cuáles son sus disparadores de malestar. Pues se registra la situación, se registra las sensaciones corporales que tú tienes en esa situación, la emoción y el pensamiento que en ese momento tengo, todo eso ligado a un disparador, la conducta que yo manifiesto ante esas sensaciones y esa emoción, y en base a la conducta, qué consecuencias tiene. vale, ¿No? Y al final se le dice que solo califique el nivel de intensidad del malestar pues, de 0 a 10, por ejemplo. ¿No? Entonces eso le va a dar a la persona mucha información de cuáles son los disparadores, de qué emociones se le presentan, de esas distorsiones o esos pensamientos que se suelen presentar y sobre todo también de la conducta. Es decir, por ejemplo, en la ansiedad, si yo tengo una conducta evitativa, una conducta de afrontamiento. ¿Vale? O de esas cosas que yo me tengo que responsabilizar, de ver cuáles son mis necesidades y si me las estoy validando o no me las estoy validando. Los autorregistros dan una gran fuente de información, tanto a nivel de evaluación como a nivel de intervención. ujú. Y bueno, para hacerla un poco corta, que nos quedan 8 minutos, que Don Zu nos dice que hasta luego. El tratamiento. Tratamiento, vale, vamos a hacerlo un poco rápido. Tratamiento de la ansiedad. Te voy a ir diciendo algunas de las técnicas que yo uso en terapia. Mm, Ansiedad, hay que hacer una psicoeducación de la ansiedad, es decir, hay que pues eso, explicarle a la persona los síntomas y el proceso que desencadena la ansiedad.
hay que hacer un acompañamiento emocional mediante escucha activa, que ya lo hablamos en el vídeo. Viene bien también la desensibilización sistemática, esto que hemos dicho, esta exposición progresiva a eso que me causa ansiedad. Técnicas de relajación, evidentemente, la respiración diafragmática, que es esto de coger el aire por la nariz, expulsarlo por la boca, llevarlo al vientre, todo esto ayuda al control de la respiración. Visualizaciones guiadas, ¿vale? Para exposición mental a eso que me provoca ansiedad. El diálogo socrático, que se conoce que digamos que es una dialéctica que se tiene en terapia para hacerle ver a la persona determinadas cosas, ¿no? Es una forma que usa el terapeuta de búsqueda, ayuda a que el paciente pueda encontrar la idea, pero nosotros se la facilitamos, ¿vale? Evidentemente, toma de conciencia de las responsabilidades, de las propias responsabilidades, de las necesidades que tiene. Hay que trabajar la asertividad, hay que trabajar habilidades sociales mediante actividades de role-playing, por ejemplo. Planificación de metas, de objetivos a medio, largo y corto plazo. Esto va a ayudar a la autorrealización. Reestructuración cognitiva también, ¿no? Análisis, reformulación del sistema de creencias. Trabajo en las distorsiones cognitivas, los pensamientos irracionales y muy importante también la orientación familiar. Y en el tratamiento de la depresión pues van a haber algunas técnicas que son muy parecidas, porque a veces hay que tener en cuenta que en muchos casos cuando vienen a consulta no viene la ansiedad y la depresión por separado, a veces viene un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces muchas de estas técnicas se utilizan a la par. Aquí también hay que hacer psicoeducación de depresión, de cuáles son los síntomas, de cómo se desarrolla la depresión. Yo suelo utilizar también la terapia racional emotiva, es decir, y conductual, es decir, se trabaja con la persona a nivel de pensamiento, a nivel de conducta y a nivel de emoción, ¿vale? Son, digamos, en la tríada, es el modelo ABC que se conoce de Ellis. Aspectos también que se trabajen en la depresión y que no se trabaja, o sea, que se trabajan en la depresión y no en la ansiedad, la activación conductual, por ejemplo. Es decir, que la persona realice actividades, es decir, que salga de casa, que salga de la habitación, que se haga la comida. Muy importante también la búsqueda del autocuidado, que está muy mermado en los trastornos del estado del ánimo, ¿no? El cuidado de la higiene, el cuidado de la alimentación, del sueño, de la vestimenta, el que haga actividades a nivel social, ¿no? El trabajo de la autoestima, es decir, con el conocimiento de las propias fortalezas. Y todas las demás técnicas estarían muy relacionadas con las que hemos dicho antes de la ansiedad. Pero bueno, para que veas que están muy relacionadas, porque también habría que trabajar a nivel de reestructuración cognitiva, también habría que trabajar a nivel de habilidades sociales, en fin. Esto casi quedaría para una segunda parte, porque es muy, muy largo, así que haremos una segunda parte. Porque yo en el Zoom tengo como 40 minutos y es que al final no da. En 40 minutos no da todo No te el tema preocupes, que se quiere hablar. hemos tenido tiempo. Yo creo que hemos hecho un barrido. Sí, yo creo que también. Hemos hablado mucho sobre qué es, cómo se cura, cómo se diagnostica. O sea, me parece que hemos hablado de bastante bien. Me Bueno, pues preguntaste también, antes de terminar, me preguntaste también sí, recomendaciones. Yo sí sí, doy una recomendación, la dime. única que voy a dar, y es que toda persona que crea que tiene todos estos síntomas, tanto de depresión como ansiedad, Sí. eh, que acuda a un psicólogo, que acuda a un especialista, evidentemente, y que no lo deje. Ujú. Y sobre todo al de Álvaro Tomás también, a ese consultorio. Bueno, a los que no estáis viendo, deciros que he hecho una lista de producciones con las entrevistas que he estado haciéndole a Álvaro Tomás, que es muy, hemos hablado de que cada mes vamos a ir hablando sobre algo, algo en especial que pues no lo podéis decir nosotros, hablamos de esto, hablamos de lo otro que es alguna colaboración que bueno, que siempre todos los meses va a estar ahí. También deciros que, bueno, que os suscribáis, que le deis me gusta, que lo
comentáis y ya está. Y a ti, paisano, pues darte las gracias por participar y nos vemos en la siguiente. Muy bien, un placer. Hasta luego.